Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a nuestra reunión dominical. Hoy es un día para compartir, para aprender y para actuar. Espero que todos y todas podamos participar durante el tiempo de la música, el tiempo de la palabra y el tiempo de la acción y oración desde nuestras casas. Un abrazo y pues compartamos en familia. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor. Con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo, con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Les invito a cantar el Salmo 100, que comienza y termina de la misma manera con dos coros, cantando las voces altas por un lado y las voces más bajas por otro. Les voy a enseñar primero cómo cantan las voces altas, luego las bajas y luego hacemos la canción. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Y ahora, ¿cómo hacen las voces bajas? Es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Comenzamos. Gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aclamen al Señor la tierra entera y sirvan al Señor con alegría. Vengan gozosos a su presencia y reconozcan que el Señor es Dios, que nos hizo y suyos somos su pueblo y ovejas de su prado. Entraron por sus puertas dando gracias y por sus actos cantándole alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por toda la ciudad. Aclamad al Señor la tierra entera y sirvan al Señor con alegría. Vengan gozosos a su presencia y reconozcan que el Señor es Dios, que nos hizo y suyos somos su pueblo y ovejas de su prado. Entran por sus puertas dando gracias y por sus años cantándole alabanzas. Den gracias y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las edades. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. En la viña del Señor. En la viña del Señor. Bueno, vamos a reflexionar en la palabra de Dios, que ya hemos leído en Mateo 9 y 10. Este texto es interesante. Mateo comienza dándonos un resumen de lo que ha sido el ministerio de Jesús. Y que bien podría ser un resumen del trabajo que la iglesia debiera realizar, ¿no? Un resumen de lo que fue, de lo que va a ser más adelante también, el ministerio que él comienza junto también a sus discípulos. Mateo nos recuerda que Jesús recorría, que su ministerio no era estático, sino más bien de mucha movilidad, ¿no? Acercándose a las realidades humanas con las cuales él convivía. Esto nos hace reflexionar que la iglesia no puede ser estática. Nuestros ministerios tampoco lo pueden ser, porque siempre hay necesidad, porque siempre hay algo que transformar, porque siempre hay desigualdad e injusticia, porque siempre hay desesperanza y necesidad de Dios en medio de las personas. La iglesia ha permanecido por mucho tiempo encerrada entre cuatro paredes. Hoy es tiempo de salir. Hoy quizás nos lamentamos porque no podemos hacerlo. Pero este tiempo de estar encerrados va a pasar y tendremos que desafiarnos a movilizarnos, a salir de nuestras comodidades para hacerle frente a un desafío que se viene por delante post pandemia. Un desafío que tiene que ver con las secuelas económicas, psicológicas y todas las situaciones que quedarán luego de esta tragedia que está viviendo nuestra humanidad. Seguir a Jesús significa movilidad, desafío, riesgo, peligro en muchas ocasiones. El punto central de la vida cristiana es el seguimiento a Jesús, no la pasividad de un servicio, de un culto dominical como lo hemos vivido hasta ahora. No digo que no asistamos el domingo a nuestra iglesia, pero el seguimiento es mucho más que eso. En realidad comienza cuando salimos el día domingo de nuestros templos para acompañar a Jesús en una labor restauradora de las realidades que nos toca vivir. Jesús recorría. No sé ustedes, pero las mejores experiencias que yo he tenido con Jesús no han sido dentro de la iglesia,
sino cuando he decidido salir y recorrer, caminar por diferentes realidades, impulsado por Jesús y su Espíritu y su llamado a anunciar la buena noticia del reino. Jesús entendió que la religión se había centrado exclusivamente en el templo y solo para un grupo privilegiado. Entendió que se tenía que romper con estas barreras de religiosidad para que el pueblo agobiado pudiera encontrarse con Dios, ese Dios que se le había negado por muchos años. Siento que no hay mucha diferencia hoy con lo que sucedía hace un año atrás, el 2019. También estábamos encerrados, ¿no? La diferencia es que estábamos encerrados todos juntos en un lugar que le llamamos iglesia. Y hoy nos damos cuenta de algo que también sabíamos, que nosotros somos la iglesia y que ahora estamos encerrados no en un edificio, sino en nuestras casas. Jesús rompe con lo estático de la religión. Se decidió sumergirse donde los religiosos consideraban que eran lugares impuros. Jesús da un paso decisivo y se adentra en esos lugares de dudosa reputación. Barrios marginados, fiestas donde se reunían los exiliados del culto cristiano, personas despreciables para la religiosidad. Mientras los escribas, sacerdotes y religiosos se sentaban en el templo para adorar a Dios o en las sinagogas para enseñar, Jesús buscaba la presencia del Padre en medio de los pecadores, en medio de los sencillos, de los pobres, excluidos, enfermos y desposeídos. Jesús recorría otras realidades, otras circunstancias, recorría otras formas de fe que eran mal vistas por los religiosos de su tiempo. Jesús recorría el dolor de un pueblo asediado por el poder opresor de Roma, por el poder político y ambicioso de Herodes y por el poder hipócrita religioso de su tiempo. Recorría enseñando en las sinagogas de ellos, dice la palabra, haciendo crujir los dientes de los estudiosos y preparados en materia religiosa, al ver cómo Jesús, por ejemplo, sanaba a una mujer encorvada y la reivindicaba ante la religión judía. Recorría enseñando que el Padre no es un Dios airado, que desprecia a las personas, sino uno que nos ama a pesar de nuestra miseria y a pesar de nuestro pecado. Enseñar se transformó en un acto subversivo para él. Enseñar puede ser un acto subversivo cuando esa enseñanza trae libertad. Enseñar un Dios cercano y amoroso era subversivo para el religioso en los tiempos de Jesús. Y saben que esa historia se ha seguido repitiendo a través del tiempo. Enseñar hoy también puede llegar a ser subversivo. Yo recordaba una canción de Piero, un cantante argentino, en los tiempos de las dictaduras cívico-militares que ocurrieron en Chile, Argentina, Uruguay. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Y una estrofa decía: estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe no lo engaña un brigadier, un alto mando. Era subversivo, y es subversivo porque la enseñanza muchas veces trae libertad. Jesús recorría enseñando que es mejor dar que recibir. Recorría enseñando que para seguirle era necesario negarnos a nosotros mismos y a nuestros egoísmos y personalismos, y que cargar con nuestra cruz y nuestras angustias y dolores era parte también de ese seguimiento. Jesús recorría, no era estático. Jesús recorría anunciando las buenas noticias del reino de Dios, anunciando que bienaventurados eran los pobres, los oprimidos, los perseguidos, los pacificadores, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón y los misericordiosos, porque todos ellos están en el corazón del Padre. Recorría anunciando esperanza, utopías, alegrías, recorría mostrándonos cuánto nos ama el Padre, dejando de lado las grandes y complejas enseñanzas teológicas y transformando el mensaje sencillo y la enseñanza central del Evangelio, el reino de paz y justicia, en algo tangible que se pudiera tocar. Imaginando un nuevo reino que se oponía al imperio impuesto con una falsa paz que oprimía a los más débiles a punta de espada e impuestos usureros. Jesús recorría inundándonos de esperanza y expectativa por este reino de hombres, mujeres, niños, enfermos, prostitutas, cobradores de impuestos, excluidos y marginados. Todos encontraban acogida en el mensaje del Maestro.
Jesús, el joven caminante, y sus discípulos, y tantos más que deseaban la buena fortuna, aunque fuera una vez en la vida. Se vale soñar y soñar en grande, se vale creer y creer lo imposible, se vale tener esperanza en una iglesia diferente, salir y recorrer como lo hacía Jesús. Jesús recorría sanando enfermedades y toda dolencia. Recorría trayendo alivio a quienes habían sido atormentados por enfermedades y situaciones difíciles. Recorría trayendo alivio a las dolencias producto del yugo opresor romano, con su carga interminable de impuestos que les empobrecía y les hacía vivir una vida miserable. Y trayendo alivio también ante el yugo opresor de la religión institucionalizada, que ponía carga sobre carga a los ya desgastados hombres y mujeres. Jesús trae sanidad a la desesperanza producto de estas distorsiones. Jesús trae sanidad al miedo de tener que enfrentar a un Dios castigador y les devuelve la confianza y esperanzas en un Dios que sufre junto a nosotros las situaciones difíciles de la vida. Jesús recorría transformándose en una amenaza para los poderes de su época. Jesús se da cuenta de que estas ovejas agobiadas y desamparadas se han quedado sin pastor. El rol que tenía que cumplir la religión, los sacerdotes, ha quedado de lado por la ambición y el estatus y el poder. Algo parecido que ha sucedido y ha seguido sucediendo con la iglesia, ¿no? Dice el texto que se compadeció de ellos, los miró, los vio, no los invisibilizó como lo había hecho el bloque religioso o como muchas veces lo hace la iglesia hoy en día. En este punto, el llamado a sus discípulos es claro y Él les anima y les exhorta. La mies es mucha y los obreros son pocos. Este llamado de atención de Jesús es totalmente vigente hoy. El dolor es mucho, el sufrimiento es agobiante, la pobreza es extrema, la opresión es constante, las angustias se multiplican, la corrupción nos carcome, la enfermedad nos acecha y los obreros siguen siendo pocos. El remanente de Dios sigue siendo disminuido. Y Dios necesita más y más y más obreros que puedan actuar como Él actuó, recorriendo en medio de todos los lugares. El llamado es claro ante la evidencia del ejemplo que Jesús les ha puesto a sus discípulos y a nosotros. El camino al que la iglesia está llamada a recorrer es la liberación integral de todos los oprimidos de nuestro mundo, la liberación del pecado y las consecuencias de este mismo, la liberación de las estructuras políticas y económicas que siguen oprimiendo al ser humano. Estamos llamados a ser una comunidad samaritana, capaces de detenernos por los caminos que recorremos, para asistir a los atribulados, a los heridos y a los marginados. Jesús se transformó en una amenaza para el poder. ¿Y por qué la iglesia hoy no se puede transformar también en una amenaza para el poder? Un compromiso real con la dinámica de Jesús y el reino nos llevará inevitablemente a entrar en conflicto con los poderes opresores que actúan en nuestra sociedad, ya sean poderes económicos, políticos, incluso religiosos. Hoy más que nunca se hace necesario el compromiso de anunciar un evangelio liberador de todas estas distorsiones que deshumanizan la vida de las personas. Para hacerle frente a este desafío que nos plantea el texto, es necesaria una profunda relación con Jesús, de entrega y confianza en medio de nuestra experiencia diaria con el resucitado. Seguimiento que implica intimidad y oración en esa relación personal que cultivamos con Cristo. No se trata de una relación superficial, sino de una que se cultiva en una experiencia diaria con Jesús y su mensaje liberador. Hay una pregunta que es necesaria hacernos, cada uno de los que queremos seguir a Cristo. ¿Para qué quiere Él que le sigamos? ¿Para qué quiere Cristo que le sigamos? Es importante recordar para contestar esta pregunta que el camino de Jesús no fue el camino del poder, la fama o la fuerza, sino que fue el caminar con otros crucificados en este mundo. Y este es el camino que tiene que seguir la iglesia, el camino que todos los que queremos permanecer juntos a Jesús debemos seguir. Jesús recorría caminos dolorosos, llevando y cargando las cruces de otros. Jesús recorría. Jesús no era estático, Él se movía. Estamos llamados a realizar
las obras que Él hizo, y mayores dice la palabra, lo hemos predicado en otras veces, dice el texto que les dio autoridad para sanar toda dolencia. Entonces debemos preparar a la iglesia para recorrer caminos de misericordia y justicia en favor de los más débiles y llevarles alivio. La misión de la iglesia es clara, nuestra misión es clara. No podemos extraviarnos de este llamado que nos hace Jesús. El desafío final que Jesús pone a sus discípulos es que de manera gratuita deben dar gratuitamente lo que recibieron. Dios se ha acercado a nosotros de una manera generosa y envió a su Hijo para indicarnos el camino que debemos seguir, dándonos libertad, enseñándonos lo que la religión no quería compartir, trayéndonos esperanza y dándoles un sentido amplio a nuestras vidas. Y esto lo ha hecho de una manera voluntaria y gratuita. Jesús nos anima a todos nosotros, como a sus primeros discípulos, a recorrer caminos diferentes, a salir de nuestro estado de pasividad, a no ser estáticos en nuestra relación con Él y nuestra vida cristiana, a recorrer las realidades de nuestra ciudad, viviendo con generosidad, entregando de manera gratis y voluntaria lo que hemos recibido de Él. Jesús fue rechazado por las autoridades civiles y religiosas, fue condenado y ejecutado de la manera más vil y humillante. Él recorría los lugares que otros no. Él llevaba esperanza. Seguir a Jesús es entregarse a la misma tarea a la que Él se entregó. Él no escondió esto a sus primeros discípulos y tampoco lo hace con nosotros. Jesús recorría llevando esperanza. Sigamos su ejemplo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu enseñanza. Gracias porque nos animas a no ser una iglesia estática, a salir y recorrer, a transitar por donde otros no transitan, a llevar esperanza, amor, a llevar libertad. Gracias, Padre, porque nos animas. Gracias porque a pesar de que estamos encerrados, entendemos que llegará el momento de salir también y llevar esta esperanza a las personas. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe en esta gran tarea que siempre es desafiante y que siempre está delante de nosotros. Amén. Dios Padre, te agradecemos por tu ejemplo de entrega y compasión. Gracias porque nos alcanzaste cuando más necesitados y sin rumbo nos encontrábamos. Gracias porque sigues viniendo a nosotros con buenas noticias. Gracias por hacernos parte de tus planes. Te pedimos, Señor, que nos guíes en la misión que nos has encomendado, pues a veces tememos por todo el trabajo que hay por hacer y escuchamos el clamor de todos los que necesitan ser sanados. Y nosotros, Padre, nos sentimos tan pequeños y abrumados. Por esto, Señor, te pedimos que nos fortalezcas y nos llenes de brío, que movidos por tu amor, vayamos a donde tú nos has enviado y hagamos obras que brinden esperanza y vida. Amén. Ahora cantemos todos juntos, Usa mi vida, Señor. Fuerzas de mi corazón.
Muchas gracias a todas y a todos por haber sido parte de este tiempo en comunidad. Gracias también a aquellas personas que han estado colaborando domingo tras domingo con la realización de estas transmisiones. Gracias por su apoyo con las lecturas, con los cantos, la música, los sermones. Y de manera particular queremos agradecer a Nancy y a Efra por todo su apoyo y su gran labor con todas las cuestiones técnicas para lograr que estas transmisiones sean posibles. Muchas gracias, amigos. Y queremos animarles a que sigamos haciendo comunidad, sigamos avanzando juntos, aprovechando todos los espacios que tengamos disponibles, los recursos que tengamos disponibles para mantenernos cerca unos de los otros. Así que les recordamos también que tenemos 2 estudios bíblicos entre semana, así que si les interesa participar, involucrarse, escríbanos, mándanos un mensaje y les damos información. Así que vayamos ahora, como discípulos y discípulas de Jesús, con la vitalidad del Espíritu Santo, a proclamar y a compartir las bondades del reino de Dios, comprometidos con el servicio en amor para todas aquellas personas que le necesitan para poder vivir una vida en plenitud. Que Dios nos bendiga. Amén.